¿Ya? Entonces el dar no es, no es por el mandato, sino que es la acción del corazón que quiere adorar a su Señor. Eso se lo puedo resumir en una frase. Pero vamos a lo que estamos estudiando, Hebreos capítulo 12, versículo 18. Hemos ido avanzando versículo tras versículo a través de la carta, hemos estado a través de la carta de los Hebreos. Y hemos hablado en este capítulo 12 acerca de la carrera. Acuérdense, estamos en una carrera. Y la importancia de avanzar en esta carrera. Algunos avanzan más lento, otros más rápido, pero no puedes seguir siendo el mismo de lo que fuiste hace 5 años atrás o 10 años atrás. Es una carrera y esa carrera implica avanzar. No te puedes quedar parado, no te puedes quedar sin avanzar. Tú tienes que avanzar. También hablamos acerca de la disciplina de Dios. Hay ocasiones, dije, que personas que dicen tener depresión en realidad están bajo una disciplina del Señor y el Espíritu Santo le está apretando el cuello y está diciendo, renuncia a eso. Y la persona no quiere renunciar, quiere retener lo que tiene que soltar. Bueno, eso a veces pasa. Hablamos también de seguir la paz y de seguir la santidad. Y aquí vimos una frase. ¿Me puedes pasar el agua, por favor? Vimos una frase que compartí con ustedes, que algunos entienden que sin santidad nadie verá al Señor en un sentido escatológico. Pero yo se lo he explicado y decía, ¿sabes qué? En las circunstancias y las pruebas que están viviendo, tienen que ver que sin santidad nadie va a ver en esas circunstancias al Señor actuando, ni tampoco nadie va a ver al Señor en tu vida. En tu vida. Cuando pasan las circunstancias y tú reaccionas como reaccionas, no estás mostrando al Señor en tu vida. ¿Por qué? Por un problema de falta de santidad. Entonces también advertimos acerca de cómo la amargura puede contagiarnos, y dije una frase que fue graciosa, y que hablé acerca de que la amargura busca compañía y que es una de las mejores pastores es la amargura. Siempre busca más gente para contagiar. Y no es un árbol, es una raíz que crece por debajo. No la vemos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando todo se cayó. El asunto es que ustedes saben que no son los momentos espectaculares los que sostienen a una iglesia. No son los avivamientos, esos que uno dice, la obra del Señor se manifestó acá y estallamos. No son esos. Lo que sostiene la iglesia del Señor es un espíritu de alabanza, adoración y de agradecimiento dentro del corazón. Y lo que ataca la amargura es eso. Si hay amargura, es que el sostén de la iglesia está siendo afectado. Porque tú puedes ver un crecimiento espectacular de la noche a la mañana, pero si no hay gozo, si no hay búsqueda de paz, si no hay búsqueda y en su lugar hay amargura, el sostén se está yendo. Cuando venga el tiempo difícil, los árboles se van a caer. ¿Por qué? Porque el enemigo hizo su trabajo por debajo. También vimos a Esaú y de cómo este hombre que se le llama profano cambió su primogenitura, y esta palabra es importante, su primogenitura, siendo el primogénito, no vio la importancia de aquella bendición. Y aquí aparece una frase que digo y que dijimos el domingo pasado. Hay veces que lloramos porque perdimos lo que queríamos, pero no lloramos por el pecado que cometimos y que fue la razón por la que perdimos. Por ejemplo, lo que ocurre en El Salvador, miles de jóvenes están presos. ¿Por qué? Es cierto, posiblemente hay un grupo minoritario de aquellos que están presos lo voy a decir de esta manera, porque estaban en el momento equivocado y lo tomaron detenido.
Pero la verdad es que si tienen ciertos tatuajes que implican ser parte de la pandilla determinada, para entrar a esa pandilla implicó matar a alguien. O sea, si tiene eso, mató a alguien. Ok, y están llorando porque están presos, pero no lloran porque mataron a alguien. ¿Ya? La razón del llanto no es por lo que perdí, sino por lo que hice. Y esa es una diferencia muy grande respecto al ejemplo de David. David lloraba porque pequé contra ti, Señor, contra ti he pecado. Esaú lloraba por lo que perdió. ¿Por qué estás llorando tú? ¿Por lo que has perdido? ¿O por la forma que pecaste y que te llevó a la pérdida? Siempre tenemos que preguntarnos eso. Ahora, porque la manera en que vivimos, y aquí vamos a ver algo, muestra lo que hay en nuestro corazón. No solamente, ya, hemos visto a Esaú y ahora llegamos a las cumbres más hermosas de la carta, porque ahora queremos recordar algo fundamental. Versículo 18, Hebreos capítulo 12, versículo 18, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y aquí algo interesante. La manera en que vivimos depende de dónde creemos que estamos. Si yo creo que estoy abandonado, viviré abandonado. Si yo creo que Dios me abandonó, viviré como un abandonado. Si creo que estoy solo, viviré como alguien solo. Si creo que Dios está lejos, viviré como si Dios estuviera lejos. Pero si entiendo dónde me ha colocado Cristo y que he sido colocado en Cristo, eso debe cambiar toda mi perspectiva. Fíjate, el autor dice acá en la carta de los Hebreos, dice: no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Fíjate, no dice no se acercarán, no dice no se están acercando. El monte, ahí está, lo pueden palpar. En el monte donde pasó todo esto, que los truenos estaban y la presencia de Dios se manifestaba, la gente tenía miedo, no nos hemos acercado a ese lugar. Fíjate, ¿a dónde? El verso 22, ¿dónde nos acercamos? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Comienza diciendo: no os habéis acercado, sino que os habéis acercado. Está hablando de la realidad presente. No está hablando del futuro. Está hablando de lo que está ocurriendo ahora. Ahora os habéis acercado. Esta verdad para los creyentes. Y eso importa entenderlo. En el monte en que tú te has acercado es ahora. Ahora. No, esto no es Sinaí. Y aquí es importante, no es el fuego, no es la oscuridad, no es las tinieblas, no es las tempestades, no son las trompetas, no es la voz de Dios resonando que causa tanto miedo, no es la montaña temblando. Cuando escuchaba esto, leía esto del temblor, me acordaba de nuestros terremotos en Chile.
Ustedes jamás podrían imaginar cómo se mueve la tierra cuando se mueve la tierra, ¿ya? Cuando tú ni siquiera tú te sientes como una bola de billar encima de la tierra, ¿ya? Porque no te puedes mantener en pie, porque te vas de allá y para acá, y porque te levantan de arriba y para abajo. Es como, ¿qué está sucediendo? Bueno, ahí era ese momento. A ese lugar no te has acercado. Tampoco te has acercado al pueblo aterrorizado. ¿Por qué? Ahí estaban frente a la manifestación de la santidad de Dios. El problema no era que Dios fuera malo. El problema no es la tremenda luz que Dios manifestó. El problema era la tremenda oscuridad del corazón que estaba ahí. La luz no era el problema. El problema era la oscuridad del corazón. Y frente, ¿ustedes saben qué hace la oscuridad respecto a la luz? La oscuridad sale arrancando de la luz. Y ellos dijeron, no queremos escuchar más. Aún Moisés estaba aterrorizado. Imagínense el hombre que habló con Dios, el hombre que vio la zarza ardiente, el hombre que subió al monte, el hombre que vio la gloria de Dios. Todo esto que estuvo cerca, conversó cara a cara con Dios. Aún ese hombre estaba temblando de miedo. ¿Por qué? Porque Sinaí, el monte Sinaí, esta metáfora que está usando el escritor, comunica miedo, comunica separación, comunica impedimento del acceso. Ustedes tienen un límite a lo cual no pueden llegar más allá. La montaña la pueden ver, la pueden palpar, pero no pueden pasar. Dios está ahí y el pueblo no puede acercarse libremente. Inclusive, si alguien se acercaba más allá de lo debido, le podían lanzar flechas o lanzas o piedras. Todo este escenario decía lo siguiente: manténganse lejos. ¿Y saben ustedes que muchos cristianos vivimos así? Como que cuando sentimos la presencia de Dios sentimos miedo. Porque a él hay que temerle. Sí. Recuerdo cuando yo era niño pentecostal, sentía la presencia del Señor y yo tenía mucho miedo de Él. ¿Por qué? Porque vivenciaba su presencia como si fuera Sinaí. Y aquí tenemos que detenernos un momento entonces, porque aunque algunos creyentes leen el Nuevo Testamento, siguen pensando como si fuera el Antiguo Testamento. Todavía creen que tienen que esperar a Dios con terror. ¿Por qué? Porque este Dios puede rechazarlo y lo rechazaría. Y a veces creen que si les fallan a Dios, Dios se va a alejar o Dios va a encender su ira. Después vamos a explicar este versículo que aparece más adelante que dice que Dios es fuego consumidor. Cuando era niño aprendí este versículo de la siguiente manera: Dios es fuego consumidor. Sí, pero antes decían, Dios es amor, pero también fuego consumidor. Entonces había una disonancia: me acerco o me alejo, me acerco o me alejo. Bueno, la verdad es que cuando se malinterpreta ese versículo, te están diciendo que tú te estás acercando al monte Sinaí. Todavía creen que la vida cristiana intenta acercarse a Dios, que constantemente este Dios se mantiene a distancia, que como que no puedo acercarme a Él. No, esa no es la idea de la vida cristiana. Entonces, vienen a Dios como inseguros, temblando, con miedo. Vienen a Dios con duda. Inclusive algunos pueden pensar, ¿Dios me ama todavía? ¿Dios me escuchará todavía? ¿Dios me recibirá todavía? Y el autor de Hebreos dice, ¿a dónde nos hemos acercado? Fíjate el verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Dos montes. El de Sinaí, el que se mantiene lejos, y el de Sión. Y esto lo cambia todo. No hay oscuridad, no hay tempestad, no hay prohibición de acercarse
No hay distancia que hay que guardar. Hay una ciudad en este monte de Sión. Hay una congregación. Hay, como diría en México, pachanga. Hay fiesta. Hay comunión. Hay acceso. Fíjense la impresión, los contrastes. Por un lado, el monte Sinaí, donde hay rechazo y miedo. Por otro lado, el monte de Sión, donde hay acceso, hay posibilidad de acercarse, donde hay fiesta. ¿Por qué? Porque el monte Sinaí comunica distancia, pero el de Sión comunica encuentro. Una ciudad llena de vida. Fíjate cómo continúa el versículo 22. Dice, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Y esto es hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esto? Porque primero es Dios quien se acerca. Y Él no solamente nos acercó a ese lugar, sino que nos acercó a esa ciudad. Una ciudad que implica ciudadanía. A todo esto. Todos, de alguna u otra manera, si somos extranjeros en este país, anhelamos la ciudadanía. O por lo menos la residencia. Pero no hagas de aquel anhelo tu Dios ni tu ídolo. Algunas veces en Chile atendía a una persona que aprecio mucho. Me decía, es que no tengo esposo, no tengo hijos, no tengo esto, no tengo aquello. Y lo que no tenía terminaba siendo su ídolo. Por otra parte, yo conocía a personas en el mismo lugar que tenía esposo, tenía hijos, tenía todo, pero tenía el mismo problema. ¿Cuál? Amargura, no por lo que tenía, sino por lo que no tenía. Entonces se centraba en lo que no tenía. ¿Qué tienes? Tu ciudadanía no es de este mundo. Tu pertenencia no es de este mundo. Tu familia no es de este mundo. Tu hogar. Uno no visita solamente esta ciudad. Yo pertenezco a esta ciudad. Tú eres de pertenencia de la ciudad que Dios te ha dado. Vivimos allí y el autor dice, no somos extranjeros. Ya no estamos afuera. No estamos mirando desde lejos. Hemos sido introducidos, hemos sido recibidos, hemos sido incorporados a esta ciudad celestial. Y acá es importante, hermano, hermana, no estás solo. A veces cuando una persona está con depresión, uno le pregunta, ¿y si tuvieras $1.000.000? No, ahí se me acabaron los problemas. Entonces no tienes depresión, tienes problemas económicos. Porque hay personas que tienen $millones y efectivamente están con depresión. Entonces, pero nosotros, vuelvo a nuestro tema, hemos sido incorporados a esta ciudad, hermanos. Desde ahí tienes que vivir. Tú eres ciudadano de los cielos. No estás solo. Luego dice, fíjate cómo continúa, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Tú sabes que los ángeles te están mirando? Y que cuando pasas pruebas y circunstancias difíciles y dolorosas y ven cómo tú respondes desde el gozo, desde la santidad, no dejándote llevar por la carne, cuando tú respondes desde lo que Dios está haciendo, los ángeles se sorprenden. A veces pensamos que la vida cristiana es como algo muy pequeño. Por ejemplo, mi problema, mi trabajo, mis luchas, estas cositas que nos pasan y olvidamos que formamos parte de algo más importante. Tenemos que levantar nuestra mirada como el autor levanta nuestra mirada. Ahí estás incorporado a millares de ángeles. Mira dónde estás. Hay una multitud
alrededor tuyo. Hay ángeles, hay adoración, hay celebración. Hay una realidad celestial en la cual ya estás, porque Él te acercó a esta ciudad. Él te llevó al monte de Sión. Ahí perteneces. Y fíjate esta expresión que es bellísima. ¿Por qué es bellísima? El versículo 23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Porque es bellísima. Fíjate, había hablado de Saúl, que el autor antes, había dicho: no quiero esta primogenitura. Había profanado, había desechado y rechazado por un plato de lentejas lo que le tocaba por derecho de primogenitura. Pero ahora tú eres el primogénito. Cada uno de nosotros somos la congregación de los primogénitos. Y fíjate que están inscritos en los cielos. ¿Por qué cambiarás tu primogenitura? Y aquí entonces encontramos algo extraordinario. En el mundo antiguo, el primogénito obtenía una doble porción. ¿Se acuerdan cuando el profeta Eliseo le pide una doble porción de su espíritu? La idea no es que sea llenado con 2 veces más el Espíritu Santo en su vida. No esa. La idea es que me trates como tu primogénito. Esa es la metáfora detrás. Que yo sea tu primogénito. Bueno, esa petición de Eliseo a Elías se cumple en ti. La petición de Eliseo a Elías, tú eres ese que ha recibido la doble porción que pidió Eliseo. Porque eres parte de la congregación de los primogénitos que está inscrito en los cielos. Y aquí encontramos entonces algo extraordinario. El primogénito era el que recibía la doble porción de la herencia, tenía privilegios familiares. Pero aquí no solo hay un primogénito, hay una congregación entera de primogénitos. Porque todos los que estamos en Cristo participamos de aquello que le pertenece a Cristo. Y esto cambia la manera de leer las advertencias acerca inclusive de Esaú. Esaú despreció la primogenitura, pero nosotros hemos sido incorporados a la congregación de primogénitos. No somos mendigos tratando de entrar, no somos visitantes ocasionales. El otro día mi hijo entra a casa, mi hijo que está casado, vive en otro lugar, entra como Pedro por su casa. Y yo le digo: ¿qué haces acá? ¿No golpeas? ¿Te crees que estás en tu casa? Por supuesto, aunque viva en otro lugar, él puede entrar por su casa. ¿Por qué? Porque Él es mi hijo, así nosotros con el Padre. Y fíjate, versículo 23 a la continuación dice: a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Qué frase tan hermosa, porque durante toda la carta el autor viene hablando de perfección. Y ahora aparece un grupo de perfeccionados. ¿Cuál grupo? Tú. Dios te ha tomado y te ha hecho parte de este nuevo pacto. Te ha santificado y te ha perfeccionado para que puedas llegar libremente ante su trono. Eso significa perfeccionado. No porque fueran perfectos en sí mismos, no porque nunca más van a pecar, no porque nunca más van a fallar, sino porque Dios completó aquello que había prometido en la persona de Cristo
porque aquello que el antiguo sistema solo anunciaba y profetizaba se ha cumplido en Cristo y ahora ha llegado a ser una realidad en Cristo. Y fíjate cómo esto de en Cristo aparece, porque todo el texto ha estado moviéndose hacia lo que viene después. Fíjate lo que dice el 24. Cuando te digo el monte de Sión, ese monte de Sión es Jesús mismo. Versículo 24. A Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, hemos sido hechos cercanos a Jesús. Y aquí está todo el corazón de la carta a los hebreos y de este capítulo y de esta porción del versículo particularmente. No es a la ciudad, no son los ángeles, no es a la congregación, no son los justos. Todo existe porque está Jesús. La razón del cielo no es la ausencia de dolor o el placer que vas a experimentar. La razón del cielo es Jesús. Si Jesús no está ahí, no es mi cielo. La razón de tu paz no es el $1.000.000 que no tienes. No es la ciudadanía que no tienes. La razón de tu paz es Jesús. No son los ángeles, no son la congregación, no son los justos. Todo existe porque está Jesús. Y fíjate cómo lo llama el mediador del nuevo pacto. No simplemente dice Jesús, dice mediador. Es que por medio de quien llegamos al Padre. Es por medio de aquel, Cristo es quien tenemos acceso ante el trono de la gracia. Es por medio de aquel que hemos sido introducidos a esta realidad de la ciudadanía celestial. Es por aquel que murió, resucitó, entró a los cielos. Eso es suficiente. No nos dio lo que merecíamos. Nos dio a pesar de lo que merecíamos. Y todos llegamos a esto porque hay un mediador. Y fíjate cómo dice, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y acá es algo interesante porque la sangre de Abel acusaba, clamaba. El hermano lo mató, había violencia, había habido una muerte, había injusticia. Pero ahora esta sangre habla de un pacto inaugurado, un pacto que dio razón para que el perdón de pecados fuera efectivo, para que el acceso fuera abierto, para que hubiera comunión. Y cuando el pacto se inauguró, y a razón de ese pacto inaugurado por la sangre, Cristo resucitó. Y por esa sangre derramada en la cruz que inauguró el nuevo pacto, Cristo fue y entró a los cielos. Y por esa razón nosotros, cuando Cristo entra, nosotros entramos con Él. Bueno, todo esto habla de por qué la sangre habla mejor que la de Abel. Y acá hay algo importante. Cuando la Escritura habla de nuestras conciencias purificadas, tiene relación con esto. El camino al Padre está abierto porque tu pecado ha sido remitido. Entonces, hermanos, comencé diciendo, si tú crees que estás solo, vas a vivir en soledad. ¿Dónde estás tú? ¿Con quién estás tú? ¿Dónde? Y aquí es importante. No es la confianza en tu propia justicia ni en tu propio mérito, sino confiar en Cristo. Él es el mediador, es el que inauguró el nuevo pacto por su sangre. Él abrió el acceso. Tenemos entrada libre ante el trono de la gracia, porque Él no solamente permite esto, sino que en las circunstancias difíciles nos sostiene
Y porque ya no estamos de pie frente a esta montaña en Sinaí, sino que estamos en Sión, en Cristo. Hemos sido incorporados a este grupo que llamó primogénitos. Hemos llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hermanos, cuando vengas, no vengas con dudas ante Dios, porque Él hizo grandes cosas contigo. También hará las pequeñas cosas. ¿Cuáles son las pequeñas? Las pequeñas pueden ser tan simples como: mañana tengo que ir a mi cita de la ciudadanía. Hoy día me quedé sin trabajo. Necesito trabajo. Las pequeñas cosas tienen que ver cómo se solucionará el aire acondicionado. Las pequeñas cosas tienen que ver: oh, fui deportado, ¿cómo veré a mi familia de nuevo? Las pequeñas cosas. Porque ya hizo las grandes. ¿Cuáles son las grandes? Eres ciudadano de los cielos, entrada al trono de gracia. Su sangre abrió el camino. Y cuando vengan las acusaciones, recuerdas dónde están. Están en la cruz. ¿Y tú dónde estás? Estás en el Cristo resucitado. Y cuando vengan los temores, ¿dónde están? Están en la cruz. ¿Y tú dónde estás? En el Cristo que venció la mayor razón de temor, la muerte. No estás en el Sinaí, estás en Sión. Y Cristo mismo es quien te ha llevado allí. De Él somos y para Él vamos. No importa por dónde caminemos. Lo que importa es que cuando caminemos, caminamos con Él. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque lo que tú has hecho en nuestra vida es más grande de lo que podemos comprender. Gracias porque el camino está abierto. Gracias, Señor, porque podemos entrar ante el trono de la gracia. Gracias por el perdón de nuestros pecados, por la sangre de Jesús. Gracias porque Él murió, resucitó y entró a los cielos. Abiertos quedaron para nuestra entrada. Gracias porque nos hemos acercado a Jesús, este mediador, a la sangre que habla mejor que la de Abel. Gracias por el nuevo pacto, Señor, que somos parte. Padre bueno, glorifícate en nuestra iglesia. Somos pocos y tenemos poca fuerza, pero tú estás con nosotros. Somos semillas que podemos producir mucho fruto. Señor, gracias te damos por ello. Y que ese mucho fruto sea manifieste en nuestro tiempo, Señor. Glorifícate en nuestro tiempo y en este lugar. Señor, y te queremos pedir otra vez por restauración física, por aquella mano que tiene que ser sanada completamente, aquellas piernas que deben ser fortalecidas, por el cuerpo, Señor, que debe ser sanado. Restáuranos, Señor. Y Padre, y por los proyectos que vengan, bendícelos. Señor, permítenos ser bendecidos para ser de bendición. Guárdanos de mal, que no nos permitas caer en tentación y líbranos del mal. Glorifícate en medio nuestro, Señor. Que tú seas glorificado en nuestras vidas y que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Bendícenos con tu presencia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.